palabra, adorarlo, exaltarlo, glorificarlo, darle la honra y la gloria y las gracias por tanto que nos ha amado y tanto que nos ha perdonado, ¿verdad? Bueno, estamos en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 3, pero voy a comenzar a terminar desde el versículo 13. Desde el versículo 13. Recordar lo que nos enseñó Pablo en este último capítulo, dando instrucciones a la iglesia. Está para terminar esta carta que tuvo que escribir. Había escrito primera de Tesalonicenses, pero todos esperaban que Cristo viniera en el rapto y se llevara a su iglesia. Bueno, no había venido, y Pablo también les había dicho que en los últimos días iba a venir el día del Señor, que es la gran tribulación. Y como estaban siendo perseguidos, dijeron, bueno, entonces nosotros no nos llevó el Señor, llegó tal vez al rapto y nos quedamos aquí. Entonces Pablo les escribe una segunda carta para corregir el error, porque también alguien había escrito una carta apócrifa que no era verdadera, que Pablo no había escrito y había confundido a los cristianos. ¿Y saben lo que sucede muchas veces? ¿No han oído que hay el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena? Hay como unos 10 evangelios supuestamente que escribieron los apóstoles o personas que estuvieron relacionadas cerca con Jesús. Y muchas veces esos no están en la Biblia, pero los que lo escribieron dicen que son inspirados por Dios para confundir a la gente. Y hay gente que empieza a leer libros que critican la Biblia o que no van de acuerdo a la Biblia y se confunden. Y muchos de ellos han abandonado la fe. Muchos de ellos, hay alguien que conozco que estaba viniendo fielmente, leyendo la Biblia, pero empezó a leer uno de esos libros y lo confundió. Y al rato ya no sabía cuál era la verdad. Es muy importante conocer la verdad, porque con la verdad de la Biblia así distinguimos lo que es falso. ¿Saben cómo enseñan a las personas que trabajan en los bancos a identificar el dinero falso? Uno pensaría que les dan dinero falso para que lo toquen y sientan la diferencia de uno real y uno falso. Pues no. Lo que les enseñan es a mover, a tocar, a contar el dinero real, auténtico. Y así se acostumbran tanto a conocer cómo se siente cuando tocan un billete real, que cuando hay uno falso inmediatamente sienten la diferencia. Y es lo que es la palabra de Dios. Para nosotros eso debemos hacer, conocer la palabra de Dios, porque así cuando oyemos algo que no está en la Biblia, que contradice la Biblia, entonces nos da un momento, eso no me suena real. ¿Dónde está en la Biblia? Bueno, no está en la Biblia. Bueno, entonces no lo acepto y no lo creo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús tenía discusiones con los fariseos? Y le decían, lo acusaban de que él no guardaba las tradiciones de sus antepasados, de los padres. Y él no guardaba esas tradiciones porque esas tradiciones no eran de la Biblia. Ellos las habían inventado. Entonces por eso lo acusaban que él no obedecía a las costumbres de los antiguos. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Jesús iba con sus discípulos por el campo y agarraron puños, cabezas de trigo y empezaron a tallarlas y a comer porque tenían hambre? Los fariseos que los estaban vigilando los vieron y luego vinieron a acusar a Jesús de que sus apóstoles no guardaban las tradiciones. Y es precisamente porque Jesús no guardaba las tradiciones falsas, pero sí toda la palabra de Dios. Y por eso nosotros tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios y seguirla, y no seguir las costumbres. Por ejemplo, hay muchas doctrinas que no están en la Biblia. Nosotros que venimos de la Iglesia Católica sabemos, ¿verdad?, que muchas de esas cosas no están en la Biblia, como orar a los santos, orar a la Virgen, orar por las ánimas, orar por los muertos, bueno, por tantas cosas, hasta la Santa Muerte le oran.
Pero nada de eso está en la Biblia. Entonces, por eso nosotros, los cristianos, no seguimos esas tradiciones, esas costumbres, porque no son bíblicas. Porque sí debemos de seguir lo que dice la palabra de Dios. Y voy a comenzar del versículo 13 del capítulo 2, donde dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Se dan cuenta que Dios los escogió a cada uno de ustedes desde antes de que creara el mundo? ¿Cuánto los amará? Que desde entonces los escogió. Dice el 14, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabe que lo que él está escribiendo es todo por inspiración del Espíritu Santo, y por eso le llama nuestro evangelio. Él y sus compañeros, claro, él es el que recibía la inspiración del Espíritu Santo y él era el que los estaba escribiendo. 15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Dice que se mantengan firmes y retengan la doctrina, o sea, la palabra de Dios. Y es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y debemos de hacer. Retener la palabra de Dios que Él escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El Espíritu Santo nos da las fuerzas para creer, nos da la habilidad de creer. El Espíritu Santo es la luz que entró a nuestro corazón cuando creímos. Es el poder de Dios, el mismo Dios, el Espíritu Santo que es Dios. Cuando vinimos a recibir a Cristo, Él vino a habitar dentro de nosotros. Por eso dice Pablo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Somos creación de Dios, nos ha redimido, nos ha lavado, nos ha perdonado, nos ha escogido desde antes de crear el mundo. Y ahora Él reina dentro de nosotros, mora dentro de nosotros. Y nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a abandonar. Un cristiano, aunque caiga en pecado, no pierde su salvación. Aunque se aleje por un tiempo, no pierde su salvación. Porque su salvación no la ganó por obras buenas, ni tampoco la pierde por obras malas. Es muy bueno. El pecado no nos separa de Dios, nos separa de la relación que tenemos con Él. Pero no dejamos de ser sus hijos. A ver, una pregunta. ¿Cuántos tienen hijos que viven ya fuera de la casa? Todos, ¿verdad? Los que tenemos ya los hijos mayores ya no viven en la casa. Crecieron y se fueron. Pero siguen siendo sus hijos, ¿no es verdad? Sí. Siguen siendo sus hijos, aunque ya no vivan con ustedes. Así nosotros, aunque nos alejemos a veces de los caminos de Dios, seguimos siendo hijos de Dios. Pero ¿qué sucede cuando un hijo de Dios se aleja de los caminos del Señor? Está en peligro de ser atacado por el enemigo, porque está solo como una oveja descarriada. Y por eso vamos a ver en el tercer capítulo de esta carta que Pablo dice que hay quienes están en la iglesia viviendo en pecado y dice que los echen de la iglesia. Y parece muy fuerte, pero está en la Biblia. Y por eso lo que debemos hacer es obedecer lo que dice la Biblia. Vamos comenzando el capítulo 3. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo que fue entre vosotros.
Él está pidiendo la oración de los hermanos, pero porque quiere que la palabra de Dios corra por todos lados, por todo el mundo, que llegue hasta los confines de la tierra y sea glorificada. Y así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Se dan cuenta? Pide que oren por ellos para que el Señor los proteja de todos sus enemigos. Hay gente mala y hay gente que no quiere creer. Por ejemplo, uno puede compartir el evangelio con alguna persona o personas, y hay unos que lo van a aceptar y hay otros que no lo van a aceptar. Y entre los que no lo van a aceptar hay quienes se enojan y hasta golpean a los que les da el mensaje. Yo lo he visto en videos. Algún pastor está predicando en una esquina y hay gente que viene y lo empieza a atacar. Les han quitado la Biblia de sus manos, las han roto y aventado y pisoteado en el suelo. Lo único que tienen que hacer es decir no. No tienen que ser agresivos o salvajes, pero es por eso que dice Pablo, oren por nosotros para que el Señor nos proteja. Pues, por ejemplo, en Hechos 28-24, Pablo está predicándoles y dice, cuando estaba en Roma ya prisionero, vinieron gentes a visitarlo y él les predicó la palabra, les enseñó lo que decían las escrituras, y dice en el versículo 24, y algunos asentían a lo que se decía o estaban de acuerdo, pero otros no creían, otros no querían creer lo que dice la palabra de Dios. Y por eso, miren lo que dicen en Juan 3:18, si gustan solamente escucharlo o buscarlo, dicen Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todos conocemos Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, que dice, sea salvo por él. Y entonces el 18 da la sentencia, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que todos sabemos es Jesús. Son palabras muy fuertes, pero lo que dice la Biblia. ¿Y quién dijo estas palabras? El mismo Jesús. El mismo Jesús, así de serio es este mensaje. En el Salmo 14:1 dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Saben que con negar a Dios, Dios no desaparece? Dios no desaparece. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, se hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y luego, en Romanos 1:20, en Romanos 1:20 dice la Biblia, 20 y 21, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Todo el mundo puede ver un animal, una planta, las estrellas, el mar, la creación. Queda uno maravillado, ¿verdad? ¿Nunca han visto una manada de pájaros cuando vuelan de un lado a otro? ¿Cuántas veces los han visto chocar y caer al suelo? Ni una vez. Y yo he visto parvadas de pájaros, de cientos o miles de pájaros, y parecen una ola así, se mueven. Y yo nomás me quedo maravillado, digo, ¿y cómo no es que no chocan? A ver que pusieran a unos 1000 aviones a volar así entre todos, a ver cuántos caían. Y eso es lo más avanzado que el hombre puede hacer. ¿Se dan cuenta las maravillas que hace Dios?
Por eso dice que la creación, dice, son siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Saben que existe Dios, pero no lo glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Saben lo que quiere decir que fue entenebrecido? Decidieron rechazar a Dios y Dios ahora les ha oscurecido los corazones para que ya no entiendan. Para que no entiendan y se pierdan. Muy fuertes palabras, muy fuerte el mensaje. En 2 de Pedro 3:9 dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Pero miren, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios nos da tantas oportunidades. Nos dio muchas oportunidades antes de venir a Cristo, ¿verdad? ¿Cuántas veces tal vez estuvieron compartiendo el Evangelio con nosotros y nosotros los ignorábamos? O creíamos que nosotros conocíamos la verdad, pero nunca habíamos leído la Biblia. Entonces, como a mí me retaron, me desafiaron a que les enseñara en la Biblia lo que yo creía, las doctrinas de lo que yo creía. Y dije, pues muy fácil, tiene que estar en la Biblia. Me puse a leer la Biblia y no había nada de lo que yo creía. Ahí fue cuando comencé yo mi búsqueda. Dios me estaba abriendo los ojos, me estaba guiando a la verdad con la verdad de la Biblia. Y por eso es necesario conocer la Biblia para saber, y como dice el dicho, que no nos den gato por liebre, ¿verdad? Que no nos engañen con mentiras que se oyen muy bien, pero no hay verdad en ellas. El Papa acaba de decir hace poco que todas las religiones están bien, que todas llevan a Dios, que son como lenguajes, como idiomas. Todos los idiomas son diferentes, pero se pueden entender. Pero eso completamente contradice lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Una de dos. O Jesús está mintiendo o el Papa está mintiendo. ¿Quién creen que es? Obvio, ¿verdad? Abundantemente obvio. Y por eso es necesario conocer la palabra de Dios, para que no nos engañen y nos den una falsa doctrina. Regresemos a Tesalonicenses. Por eso está pidiendo que oren por ellos. Dice, no sea que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de ellos, no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Cuando venimos a Cristo, Él nos va a proteger, Él nos va a guiar, su palabra nos va a abrir los ojos. ¿Qué dice la Biblia? Que su palabra es una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro sendero, a nuestro camino. Si estamos en Cristo, tenemos la luz de Cristo, tenemos el entendimiento de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Él nos la revela, Él nos enseña. Dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Pablo está diciendo, espera, tengo confianza en que ustedes van a obedecer lo que les mandé, lo que les dije por carta y cuando estuve con ustedes. 5 dice, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor los guíe por todos sus caminos, los proteja sus corazones. En Efesios 4:15 dice la palabra de Dios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que crezcamos. ¿Cómo podemos crecer en Cristo o conocer a Cristo? Por medio de la palabra de Cristo, ¿verdad? La palabra de Dios. Conociéndolo
Y saben que entre más lo conocemos, más lo amamos. ¿Por qué? Porque vemos lo maravilloso que es. Cuánto nos ama, cuánto nos ha perdonado, de cuánto nos ha lavado y de cuánto nos ha protegido de accidentes que ni cuenta nos hemos dado o de enfermedades que nos ha sacado. Versículo 6. Pero os ordenamos, caramba, esta palabra está muy fuerte, les ordenamos, ¿saben? Esta es una palabra como una orden militar. Les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Déjenme decir, está hablando de alguien, de hermanos que están en la iglesia. No está hablando de inconversos, está hablando de cristianos que están en la iglesia, que andan en malos caminos. Y por eso les dice que se aparten de ellos. Hay un caso muy especial en 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios 5, un caso muy especial, que estaba un hombre viviendo con su madrastra. Y la iglesia estaba muy contenta porque eran muy tolerantes. 1 Corintios 5, voy a leer del 1 al 7. Si gustan seguirme. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los que no son cristianos todavía, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Se dan cuenta? Y vosotros estáis envanecidos. ¿Se no debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, miren lo que le van a hacer. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Dice este cristiano, échalo de la iglesia, sáquenlo de la iglesia, entréguenlo a Satanás. Lo entregamos a Satanás, dice, para la destrucción de su carne, de su cuerpo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Palabras muy fuertes. Dice, no es buena vuestra jactancia. Dice, cuando dice no es buena vuestra jactancia, está diciendo, no es bueno que ustedes estén presumiendo, qué tolerantes somos. Aquí aceptamos a todo mundo como venga y siga viviendo como está viviendo. Aquí aceptamos, en esta iglesia aceptamos a todo el que venga, pero le vamos a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Que si está viviendo en pecado, que se arrepienta, porque si no, miren lo que dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne. Si no hace caso, échelo de la iglesia, entréguenlo a Satanás, que destruya su cuerpo, que le quite la vida, con tal de salvar su alma. Dice, y no, ustedes no es buena que su jactancia, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Y luego les dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura. La levadura representa el pecado. Representa el pecado, dice, porque nuestra Pascua es Cristo, ya que Cristo ya fue crucificado por nosotros. Había una pareja hace mucho tiempo aquí, que estaba viviendo en pecado. Les dimos consejería una vez, 2 veces, 3 veces. Les ayudamos. La situación estaba así. Ella todavía estaba casada con otro hombre, pero vivía con otro hombre y no estaban casados. Y hablamos con ellos y le decían, bueno, es cuestión económica. Le dijimos,
nosotros los ayudamos económicamente a que arreglen todos los problemas legales. Hacemos una fiesta aquí, cuando yo los caso, no tenemos dinero para una fiesta, nosotros no vamos a cobrarles nada, vamos a hacer un potluck, ¿verdad? Un convivio. Traemos todos comida y celebramos su matrimonio. ¿Saben lo que hicieron? Mejor se fueron a otra iglesia. Y allá no les dijeron que estaban viviendo en pecado. Un pastor que acabo de conocer, pues cuando yo conté esta historia, y me dijo, creo que yo sé de quién estás hablando. Dijo, estuvieron viniendo a mi casa después que se fueron de aquí. Me dijo que los habían corrido. Yo no los corrí. Yo simplemente les dije lo que tenían que hacer. Y que la Biblia decía que si no, tenían que irse. Pero yo no los corrí. Pero dijeron que los corrimos. Dijo, pero ya arreglaron sus vidas. Él se separaron, él se fue para otro estado y ella le dijo, no. Se reunieron otra vez y viven en tal ciudad. Aparentemente arreglaron las cosas, pero no las arreglaron. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo en pecado. Entonces la Biblia dice que ese tipo de personas deben de echarse de la iglesia porque el pecado en la iglesia es como la levadura. Leuda toda la masa, afecta toda la iglesia. Y por eso dice Pablo, échenlos de la iglesia. Porque eso es lo que están haciendo, contaminando la iglesia con su pecado. En 2 de Timoteo 3:23, 26 dice la Biblia, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran violencia, contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, porque con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Los que están viviendo en pecado voluntariamente están cautivos por Satanás. Ahora déjenme decirles, todos pecamos, ¿verdad? Sí. Lamentablemente todavía todos pecamos. ¿Por qué? Porque estamos en la carne todavía. Pero nosotros ya no estamos bajo el poder de Satanás ni bajo el poder del pecado. Una oveja que cae en el lodo, ¿qué hace? Se sale del lodo, ¿verdad? Porque no pertenece ahí. Pero un marrano, ¿qué hace? Cuando ve el lodo, se va al lodo otra vez y se revuelca en el lodo y ya está bien tranquilo, bien a gusto, porque es a lo que está acostumbrado. Y eso es como vivir en el pecado, estar acostumbrado, porque es lo que está haciendo. Vayan conmigo, si gustan, escuchen en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Déjenme comenzar en el 5. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Está hablando del que pecó. Está hablando del que pecó en el capítulo 5 de 1 de Corintios. Ahora aquí en 2 de Corintios dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, ustedes más bien debieran perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirmen el amor para con él, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de que ustedes son obedientes en todo. Dice, ahora ya se arrepintió, recíbanlo de nuevo, acéptenlo, para que no sea contristado, que no sea quebrantado. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo no había muchas iglesias. Cuando lo echaban de la iglesia, no tenía dónde ir, porque solamente había una iglesia en el pueblo. Ahora, como hay muchas, mejor se van a otra iglesia. Estaba hablando yo con un pastor
y me dijo que tuvo que hacer eso en su iglesia. Había alguien viviendo en pecado y le dio consejería, como dice la Biblia. Finalmente, públicamente en la iglesia lo llamó y lo echó de la iglesia. Y yo le platicaba eso a un pastor y me dijo, si hiciéramos eso en nuestra iglesia, quedaría la mitad de la gente nada más. ¿Qué quiere decir? Que esa iglesia está comprometida. A la iglesia donde el pastor lo echó, y con la iglesia creció a través de eso. ¿Por qué? Porque Dios honró lo que hicieron, porque es de acuerdo a su palabra. Ahora, la Biblia siempre cuando dice que hay que corregir, es con el propósito de ayudarlo a salir de su pecado y luego aceptarlo. Es de lo que se trata, es la disciplina debe de ser para bendición. Ahora, si la persona se resiste, entonces ya está entre ellos y el Señor. Ya está entre ellos y el Señor. Regresemos a 2 de Tesalonicenses 3. Les vuelvo a leer el 6, donde comencé. Dice, pero los ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de tal hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, a ninguno de ustedes. Dice, queremos que ustedes nos imiten. ¿Saben por qué? En nuestro día esto es tan real y tan al día como están las cosas en las iglesias. Si miran a los pastores en la televisión, evangelistas, ¿qué es lo que están pidiendo siempre? Dinero. Dinero. Siempre están pidiendo dinero. Y saben, algunos de ellos yo conozco, bueno, por muchos años he seguido la trayectoria, la carrera de algunos pastores. Hay un pastor que es billonario. ¿Cuánto tienen que pagarle para que sea billonario? Nadie le tiene, él agarra todo lo que entra, es de él. Todo lo que entra es de él y él ya distribuye como le dé su gana. Tiene su propio avión, creo que ya tiene 2 aviones. Tiene su propia pista de aterrizaje en su mansión. Tiene una mansión, solamente son él y su esposa, y tienen como 15 cuartos, 10 o 12 baños. Y hay muchos así multimillonarios. Ahora hay mujeres pastoras en televisión también, ¿verdad? ¿Qué es lo que piden? Dinero. Y viven en la opulencia. Todo contrario a lo que dice la Biblia. Y por eso yo eso no les doy ni un penny. ¿Se dan cuenta que aquí yo nunca pido dinero? No pasamos una canastita, una charola como lo hacen en otras iglesias, y no es por criticar otras iglesias. Eso me lo puso a mí el Señor. Cuando empezamos la iglesia, pasábamos la bolsita. ¿Se acuerdan, hermana? Sí. En la casa. Y yo me sentía tan incómodo porque la pasábamos cada semana. Y los mismos que ya habían puesto al principio del mes su diezmo, le pasábamos otra vez. Le dije, después ya no lo vamos a hacer. Vamos a poner una caja atrás. Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos, por los regalos que dan al Señor. Y es entre ellos y Dios. Es más, yo ni cuento el dinero que entra. 2 personas tienen que contarlo y firmar cuánto entró y lo llevan al banco. De ahí nosotros diezmamos a 5 o 6 diferentes ministerios. Por ejemplo, ahorita este ministerio de Samaritan Spurs, la bolsa del samaritano, que es guiada, el presidente es el hijo de Billy Graham, es Franklin Graham. Andan por todo el mundo ahorita en los estados donde hubo este tremendo huracán. ¿Qué fue huracán? Sí, ¿verdad? Sí. Hurricane, huracán, sí. Tengo que traducirlo ahora al revés. Ahí andan, fueron los primeros en llegar a ayudar a la gente.
Llevan doctores, llevan enfermeras, llevan constructores, contratistas, cientos de personas. Establecen hospitales. Tienen un barco donde cuando estaba la pandemia en Nueva York, estaban muriendo miles de gentes prácticamente casi todos los días, pusieron un barco a la orilla del mar de la ciudad de Nueva York con doctores, con enfermeras y todo, para curar a la gente enferma. Y después de que hicieron todo eso gratis, les cobraron impuestos todavía. Bueno, es el gobierno, ¿verdad? El gobierno que no quiere, ¿verdad? Es como los pastores chuecos, nomás quieren dinero. Y por eso Pablo dice que un pastor, él tenía derecho de pedirle a la gente que lo apoyara económicamente, pero él prefería trabajar con sus propias manos, no solo para mantenerse, sino hasta para ayudar a otros. Ahora, él mismo dice, el obrero es digno de su salario. Y eso es verdad, es bíblico. Y por eso, pero él quiere, de algunas iglesias, si lo ayudaban económicamente. A otros no les pedía nada, lo hacía todo sin pedir nada, ni recibir nada. Bueno, miren el versículo 8 de nuevo, dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos, no ser una carga a ninguno de ustedes. No porque no tuviésemos derecho, ven, no es que no tuvieran derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, para que nos imitaran. ¿Saben los judíos? Todos los rabinos, un rabino es como un pastor, todos los rabinos tienen que ir a la escuela y aprender un oficio. Electricistas, plomeros, ruferos, ¿cómo le llaman aquí ruferos? Ya estoy inventando palabras, ¿verdad? Los que trabajan en los techos, ¿verdad? O las azoteas. Todos tienen que tener un oficio. ¿Saben por qué? Porque si hay problemas en la iglesia, en la sinagoga, no entra suficiente dinero, o por alguna razón, ellos tienen que trabajar para sostenerse y sostener su familia. Y creo que todos los pastores debieron de hacer lo mismo. Tener un oficio. Si la iglesia es grande, los puede mantener, qué bueno. Si la iglesia es pequeña, tienen que trabajar, aunque sea un part-time, un turno de 4 o 5 horas, para ayudarse a sí mismos. Y no ser una carga a la iglesia completamente, porque entonces todo lo que entra es el pastor, ¿verdad? Entonces es difícil, ¿cómo les diría? Es difícil poner un número, pero entendemos, ¿verdad? Todo pastor es digno de su salario, pero no necesariamente tiene que hacerlo si él no quiere. Yo por eso, por tantos años, no recibí nada para que todo entrara para pagar el edificio y luego arreglarlo. Después me dijeron que ya lo arreglamos, ya pagamos. Hacemos ahora sí recibo un salario pequeño solamente para cubrir la aseguranza de mi esposa. Es todo. Y Dios ha provisto. Cuando dejamos de trabajar, casi nuestras entradas de dinero bajaron a la mitad. ¿Y se dan cuenta que Dios ha provisto para nuestras vidas? No nos ha dejado y nunca nos dejará, porque el Señor es fiel. Seguimos dando nuestro diezmo, seguimos ofrendando a otros ministerios y el Señor sigue proveyendo. El Señor no es deudor de nadie, nos dice la Biblia. Y yo lo he comprobado 100%, de que Dios no es deudor de nadie. Bueno, seguimos. Versículo 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, que no coma. ¿Saben por qué? Porque si puede trabajar, debe de trabajar. Que no sea un holgazán, un haragán, un flojo, un mantenido, que trabaje y se gane su propio pan. Ahora, si está enfermo, si tiene por ejemplo, una deficiencia física, que mental no puede trabajar, ¿se entiende?
pero si puede, debe de trabajar. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. A mí me encanta trabajar. Lamentablemente ya no puedo trabajar como antes, pero todavía trabajo en lo que puedo. Y es tan bonito terminar una obra, hacer algo y verlo y decir, quedó bien, quedó bonito, ¿verdad? ¿Saben? Porque el trabajo no entró con el pecado. ¿Recuerdan cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en el jardín? ¿Qué le dijo? Que cuidara del jardín. Eso fue antes de que pecaran. O sea, el trabajo comenzó antes del pecado. Porque el trabajo es una bendición. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? El Padre y yo trabajamos hasta ahora. El Padre trabaja y yo trabajo. Fue carpintero, después andaba como pastor misionero. Pero nosotros que podemos, debemos de trabajar. Y por eso les digo, y miren por qué también les dice que trabajen. Dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. El que no trabaja tiene demasiado tiempo para meterse en los negocios que no le conciernen, que no son de él o de ella. Por eso es tan importante el trabajo. El que trabaja, yo por muchos años tuve un tiempo completo y un part-time aparte. Porque no nos ajustaba con lo que hacían en 8 horas, entonces agarraba, después empecé un negocio de limpiar oficinas y laboratorios y con eso ya mi esposa dejó de trabajar para criar a nuestras hijas, su cheque ya no entró, pues ahora yo tuve que hacer algo extra para cubrir los gastos y lo hice por años y Dios nos bendijo y yo nunca me quejé de trabajar, les digo, me gusta trabajar. Porque pues es bíblico y es innecesario. Saben que el que se anda entremetiendo en otras cosas se mete en problemas y mete a otros en problemas también. Versículo 12 dice, los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Que coman su propio pan. En primera de Tesalonicenses 4:11 y 12 dice, y que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ok, lo voy a simplificar un poquito. Y que procuren tener tranquilidad y ocúpense en sus propios negocios. Y trabajen con sus propias manos, de la manera que les hemos mandado. ¿Por qué? A fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Que den un buen ejemplo a los que están fuera de la iglesia. Que no digan, los cristianos son reflojos. ¿Saben que yo he oído contratistas que han dicho, yo no quiero cristianos como trabajadores porque son muy flojos? Qué triste, ¿verdad? Dice, llegan tarde, mienten, la hora de su lunch es media hora, se toman 40 minutos, llegan tarde pero se van a tiempo. Qué triste que tengan que decir eso de nosotros, que debiéramos ser los primeros en el trabajo y los últimos en el trabajo. Dar un buen ejemplo, dar un buen testimonio de cómo es un cristiano. Por eso es lo que Pablo está diciéndolos y ordenándoles. Regresemos y vayamos al versículo 14. Dice, si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüencen. ¡Wow! ¿No creen que está demasiado fuerte? Dice, si anda de flojo, si anda de entrometido en otros negocios, ni se junten con él, aléjense de él. Qué triste que tenga que decir eso de un cristiano.
En Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Si no hacen caso la tercera, aléjense del deséchenlo. O sea, dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando dice condenado no quiere decir que está condenado al infierno, pero que está condenado por sus acciones. Lo reprenden, lo reprueban. Bueno, llegamos al final, la bendición final, y dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación de mi propia mano de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Y saben por qué? Él tenía un emanuense. ¿Qué dice que es un emanuense? Un escribano. ¿Qué es un escribano? Un secretario. Alguien que escribía las cartas por él. ¿Y saben por qué? Porque se cree que Pablo estaba casi ciego, tenía problemas con sus ojos. Por eso en una de las cartas de una de las iglesias dice que ustedes me amaban tanto que me hubieran dado sus propios ojos, si fuera posible. Por eso él solamente las firmaba y tenía la letra tal vez pues media chueca, ¿verdad? Por estar medio ciego. Pero eso comprobaba que era carta escrita por él. Y termina esta carta a esta iglesia y les voy a recomendar que busquen la carta de Habacuc. Habacuc. ¿Está en la Biblia? Sí. Está en la Biblia. Habacuc. Es el siguiente libro que vamos a estudiar. Son 3 capítulos solamente. Se dieron cuenta que Segunda de Tesalonicenses tiene solamente 3 capítulos. Voy por las cartas de un capítulo, de 2, de 3, de 4, de 5 y así vamos a ir estudiando cada libro según los capítulos que tiene. Así es que les recomiendo que lo busquen y lo lean anticipadamente. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos, lo exaltamos y lo glorificamos. Y le pido, Señor, que nos enseñe, que nos ha enseñado con su palabra, cómo vivir dignamente, que trabajemos, que no andemos metiéndonos en los negocios de otra gente, que seamos fieles, que nuestra palabra sea sí, sí, y nuestro no, no. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor y para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Padre, le pido su bendición sobre mis hermanos, sobre sus hogares, sobre sus familias, su trabajo. Que los bendiga, los guarde, los guíe, los cuide y los regrese de nuevo la próxima semana. Bendígalos en el nombre bendito de Cristo nuestro Señor. Amén.